Bueno, pues ya que estamos hablando de México, regresemos a este tema que genera mucha preocupación. Cuando el Senado aprueba una reforma al sistema judicial que amplía, si es que logra el visto bueno en Cámara de Diputados, el periodo del actual magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo extiende a 6 años y no los 4 que marca la Constitución. Así que Arturo Saldívar, actual presidente, terminaría en 2024 como titular de la Corte Suprema y terminaría justo con el sexenio de López Obrador. Una modificación que ha generado todo tipo de críticas y mucha preocupación. Este fue, digamos, un dictamen que fue presentado de manera de último minuto por un senador del Partido Verde, quien argumentó que la permanencia del actual presidente en el máximo tribunal es necesaria para garantizar la implementación de la reforma al sistema judicial que plantea el Ejecutivo. Hay críticas señalando que hay inconstitucionalidad por este cambio. El Consejo de la Judicatura Federal ya ya reaccionó, señala que el Poder Judicial no solicitó el cambio y que tampoco estaba incluido en la propuesta que fue enviada a la Cámara Alta dentro de lo que es toda la reforma. Y estas son parte de las circunstancias. Además, hay que decir que el presidente López Obrador, pues prácticamente dice que él está de acuerdo. Esa es la historia. Ahora hay que hablar de la legalidad y hay que hablar con expertos. Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, está en esta redacción para tratar con nosotros este tema. Gracias por la oportunidad. ¿Son válidas las modificaciones que aprobó el Senado? No, de ninguna manera. Contravienen de manera expresa el contenido de la Constitución. El Senado aprobó, mediante un transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal. En ambos casos, la Constitución establece el periodo que deben cubrir y que es improrrogable, no pueden siquiera reelegirse. De manera que es un transitorio de una ley reglamentaria de la Constitución que por ningún concepto puede contravenir o modificar lo que establece con toda precisión la Constitución en sus artículos 97 y 100. ¿Cuál debería ser entonces la postura del Poder Judicial cuando hemos escuchado entre las reacciones, primero en algunos casos silencio y en otros yo no fui, yo no le envié y hasta ahí ha llegado la reacción? Hubo ya, como usted misma lo señaló, una notificación o un comunicado oficial del Consejo de la Judicatura diciendo que ni formaba parte del proyecto original de la reforma ese agregado que se le hizo ayer de manera intempestiva y, hasta donde entiendo, sin seguir los procedimientos parlamentarios. Y por otra parte, la propia declaración del Consejo de la Judicatura señaló que el proyecto iba en otro sentido, simplemente en cuanto a la organización y mejoramiento del funcionamiento del sistema jurisdiccional mexicano. El origen de esta adición, desde mi punto de vista, es totalmente frívolo y corresponde a esa vieja cultura que se tiene todavía en México y en algunos países de nuestro hemisferio en cuanto a vincular la presencia de personas con la capacidad de generar nuevas formas de organización y de funcionamiento de las instituciones. Es algo ya muy localizado y que va en retroceso. Tenemos una corriente creciente de pensamiento institucional en el país y esto mismo se deja ver por la reacción tan intensa que se produjo ayer mismo por la tarde por parte de expertos en derecho, por parte de órganos de comunicación, de la opinión pública movilizada y en alguna forma también indignada ante esto que se trata de una adición a una ley que resulta absolutamente contraria a la Constitución. Ahora bien, el presidente de la Corte y los ministros de la Corte tienen que guardar, desde mi punto de vista, silencio,
porque si esta disposición fuera ratificada por la Cámara de Diputados, es casi seguro que se presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la propia Corte. Y en esta medida sus integrantes no pueden externar criterios adversos al sentido de la nueva ley o de la adición a esa ley, sin que por ello se les acuse de estar prejuzgando sobre un aspecto que todavía no les ha sido sometido por la vía de una acción de inconstitucionalidad. Por otra parte, no es habitual en México, como no lo es en prácticamente ningún otro sistema constitucional democrático, que los jueces de cualquier nivel intervengan o opinen acerca de los procedimientos y de los procesos legislativos. De manera que no debe sorprender que haya silencio por parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y sí, por el contrario, es lo que les corresponde. Yo creo, sin embargo, que en la Cámara de Diputados esta adición no prosperará, porque se ha hecho evidente, ostensible, que se trata de una vulneración al ordenamiento constitucional de México. Yo estoy convencido, y por lo menos eso es lo que espero, que prevalezca el sentido común, que se restablezcan las buenas formas en los procedimientos legislativos y que este tipo de aventuras normativas o legislativas tiendan a decrecer. De hecho, no son frecuentes en México, nos ha llamado la atención a todos. Confío en que, pasada esta etapa de intensidad de retórica y de cierta crispación que está acompañando al proceso electoral que vive México, estos temas queden en el pasado, se olviden y se restablezca una buena forma de comunicación y de diálogo civilizado entre las fuerzas políticas de México. Por supuesto, y eso yo creo que lo acompañan en esa expectativa muchos mexicanos que desde ayer han estado sorprendidos y preocupados cuando están hablando de Estado de Derecho, de división de poderes. Preguntarle en la historia reciente de México si tiene precedente, un episodio así y de no prosperar, es decir, de prosperar, mejor dicho, en la Cámara de Diputados y de que esto se concrete hacia afuera, hacia el exterior. México se estaría convirtiendo en algún país que haya vivido algo similar en los últimos tiempos, en su opinión. Lamentablemente hay una experiencia reciente de apenas hace 5 años. En 2016 fueron designados diferentes integrantes para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y una vez que habían sido designados para cubrir un periodo específico previsto por la ley en este caso, el Senado modificó el nombramiento y amplió el periodo de ejercicio de los magistrados, de algunos de los magistrados que integran ese tribunal electoral, que tiene una presencia y una participación muy importantes en la vida de la democracia mexicana. En esa ocasión prosperó eso que muchísimos destacamos y denunciamos como un atraco y un fraude a la ley, y se puede considerar que es un precedente, pero no se contravenía, como en este caso, disposiciones constitucionales expresas. Y efectivamente, esto tiende a afectar la percepción que se tiene en México y en el extranjero del Estado de Derecho, sobre todo porque en algunos comentarios ha sido muy insistente la idea de que la institución que se beneficia o la persona o las personas que se benefician son quienes integran el Poder Judicial, en este caso el presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura. Estoy totalmente en desacuerdo con esa percepción. Más que beneficiarlos, quienes han sido objeto de esta adición son víctimas de una sorpresa legislativa que los pone en el centro de la discusión pública. No lo merecen porque, en particular, el presidente de la Suprema Corte y, por supuesto, los consejeros de la Judicatura se caracterizan por su solvencia profesional y por su seriedad en el desempeño de los cargos que han venido realizando. De manera que
el proceso que estamos viendo sí genera una cierta afectación para los órganos de justicia, pero estoy convencido de que una vez que se haga el análisis se verá que no pasó de ser una mala idea de un integrante del Senado que estuvo acompañado por una mayoría circunstancial. Muchos no supieron siquiera por lo que estaban votando, porque lo que se había distribuido era un proyecto diferente al que finalmente fue aprobado. Creo que es un error y será superado con mucha rapidez. Y que se leyó en tiempo récord. Bueno, pues importantísimo tener esta perspectiva técnica, legal, de lo que ha sucedido en las últimas horas. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, Diego Valadez, de entender la situación a la luz de este marco técnico y legislativo.